El siguiente protocolo que vamos a ver, el segundo, es OSPF o Open Shortest Path First. En la parte del blueprint tenemos el implementar multiárea OSPF. Es lo que nos marca el blueprint y más a detalle esto es lo que dice. Ahora bien, en este curso vamos a ver tres temas separados de OSPF o tres partes y las primeras dos no tienen que ver con multiárea, pero es muy importante que la entendamos porque si no la parte de multiárea no la vamos a entender. Y aunque en el blueprint no diga que también incluye en una sola área, vamos a explicar todo lo básico de OSPF en una sola área para que no esté tan complicado. Y ya en la tercera parte vamos a ver lo que es multiárea. Ahora bien, diciendo esto no quiere decir que lo que veamos en la primera parte o en la segunda parte de este curso, de la parte de OSPF, no viene en el examen. Por ejemplo, en la segunda parte vamos a ver autenticación y que sí es parte del examen, y vamos a ver otras cosas que también son parte del examen, pero no necesariamente nada más aplican en multiárea. Dicho esto, vamos a empezar con OSPF. ¿Cuáles son las características principales de OSPF? La primera característica es de que es un estándar, es decir, podemos correr OSPF en un router Cisco y en un router que no sea Cisco. Está definido en varios RFCs, pero en donde viene más información es en el RFC 2328. El algoritmo que utiliza para seleccionar la mejor ruta es SPF, que también se le llama como Dijkstra Shortest Path. Si ven el término algoritmo SPF o si ven el término Dijkstra Shortest Path, es el mismo algoritmo. Ahora bien, OSPF requiere más CPU y más memoria que los protocolos Distance Vector como RIP, por ejemplo. Pero aunque requiere más CPU y más memoria, por lo mismo es mucho más poderoso. Este protocolo es Link State, es classless, al igual que IGRP. IGRP veíamos que es classless, pero teníamos que apagar la autosumarización. Aquí no hay una autosumarización por default. Nos deja hacer sumarizaciones además. Es un protocolo que converge muy rápidamente. También, al igual que IGRP, OSPF nada más manda updates de cuando algo cambia. Entonces, eso nos ayuda a conservar el tráfico en la red. Es decir, no vamos a estar generando como RIP cada 30 segundos le vamos a mandar toda la tabla de ruteo. Solamente manda cuando hay updates. Bueno, y también vamos a ver que si no hay updates, cada 30 minutos también manda una tabla. Eso lo vamos a ver más adelante. OSPF utiliza multicast y unicast. Las direcciones que utiliza es la 224.005 y 224.006. Más adelante vamos a ver cuándo utiliza la .5 y cuándo utiliza la .6. Como les comentaba, manda updates incrementales. La métrica de OSPF es una fórmula también, pero es mucho más sencilla, como vamos a ver más adelante, y es un costo el que calcula. Y OSPF utiliza como transporte el protocolo IP89. Al igual que IGRP, este protocolo IP89 no es ni tráfico de TCP ni tráfico de UDP, es tráfico del protocolo IP número 89. OSPF maneja 5 tipos de paquetes. El primer paquete se llama Hello y como se podrán imaginar, al igual que IGRP, por medio de los hellos es como encuentra los neighbors y es como mantiene la relación de neighbor. Supongamos que R1 es agregado a la red y R2 ya estaba dentro de la red y corriendo CPF. R1 manda un paquete de hello, R2 se lo contesta. En el hello vamos a ver que más adelante cuál es la información que lleva. Lo que nos interesa es de que R1 lo que va a hacer es que le va a mandar un paquete que se llama DVD, que significa Database Descriptor, y lo que viene ahí dentro de ese paquete es el RID. RID significa Router ID y también un número de secuencia. Esto es importante el saberlo porque lo que está haciendo R1 es decirle él cómo ve la red. En este caso, como R1 se acaba de encender, no ve nada en la red, entonces el número de secuencia seguramente va a ser el 0.
y el router ID nada más le va a mandar su propio router ID, no le puede mandar otros porque no conoce otros ruteadores que estén corriendo CPF. R2, sin embargo, como ya estaba conectado en la red y tal vez tenga más ruteadores atrás de él, le contesta con el database descriptor también, le manda todos los router IDs, todos los que tenga en su tabla, y le pone un número de secuencia. Y como ya es una red que ya está funcionando, seguramente no es el 0, sino otro número, supongamos que es el número 100. R1 se va a dar cuenta que como tiene un número de secuencia mucho mayor, el de R2 es el que tiene la topología más nueva o la topología más actual, entonces R1 le va a hacer caso a lo que le mande R2. Eso lo hace por medio de LSAs. Los LSAs lo vamos a ver más adelante que son. R1 lo que va a hacer después es mandarle un paquete que se llama LSR, que es Link State Request. Y lo que va a hacer con ese paquete es preguntarle a R2 por más LSAs para tener toda la topología completa. R2 le va a contestar con un tipo de paquete que se llama LSU, que significa Link State Update, y no es otra cosa que es la respuesta a un LSR. Finalmente, R1 le va a mandar un paquete que se llama LSACK, que significa Link State Acknowledge, que confirma que le llegó el LSU. Al final, R1 va a tener la misma información de ruteo que R2, es decir, toda la topología completa de toda la red. Entonces, los 5 tipos de paquetes que maneja OSPF es el Hello, el DVD, el LSR, el LSU y el LSACK. El formato de los paquetes de OSPF son todos iguales, no importa cuál de los 5 tipos son. Todos tienen estos campos, todos estos campos los tienen los 5 tipos de paquetes. El primer campo que tiene el paquete o los paquetes de OSPF es la versión, que puede ser versión 2 o versión 3. La versión 2 es con la que vamos a estar trabajando ahorita y la versión 3 es la que maneja IPv6 y esto lo vamos a ver cuando veamos la parte de IPv6 de este curso. También viene el campo de tipo y como ya vimos hay 5 tipos de paquetes. El valor puede ser desde 1 hasta 5. Después viene un campo diciendo de qué tamaño es el paquete. Este tamaño está en bytes. Después viene el router ID o RID, que es un campo de 32 bits que identifica a un ruteador. Dicho sea de paso, este router ID debe ser único en toda la red. Es decir, 2 ruteadores no pueden tener el mismo router ID. Después viene otro campo que se llama Area ID, que son también 32 bits e identifican en qué área está cada interfase del ruteador. Viene el checksum, que son 16 bits y este es el checksum que veíamos en el CCNA. Viene después el campo de autenticación y en este campo de autenticación lo que va a decir es en qué modo de autenticación está. Aquí esa puede ser una pregunta media extraña, pero OSPF siempre se autentica. Hay 3 tipos de autenticación. Una que se llama sin autenticación, una que se llama texto simple y una MD5 hash. Aquí lo importante es hacer notar que si no lleva autenticación, como quiera el paquete de OSPF lleva la autenticación en modo no authentication. Después viene los datos de la autenticación, otro campo que puede estar vacío, puede tener el password en texto simple o puede ser un hash, dependiendo si es plain text, MD hash o no authentication. Y por último vienen los datos. Y los datos pues van a variar dependiendo del tipo de paquete que estemos enviando, si es un hello, etc. Aquí vemos a detalle lo que lleva el packet que se llama hello. Lo primero que lleva es el router ID o RID, que como les comentaba es un número de 32 bits que identifica al ruteador y que debe ser único en toda la red. También viene el intervalo de hello y el det interval, que como se imaginarán en EGRP es como el hold time. Después viene una lista de neighbors, que lo que realmente está listando son los router IDs. Es por eso que deben de ser únicos los router IDs.
Después viene el área ID, que como ya les había comentado es un campo de 32 bits. Después viene un campo de prioridad, que este es para elegir al Designated Router y al Backup Designated Router. Eso lo vamos a ver a más detalle más adelante. Solamente es importante saber en este momento que el packet de Hello también lleva una prioridad o un campo de prioridad. También viene el DR y BDR, que es el Designated Router y Backup Designated Router, y es la IP de los ruteadores que tienen ese rol. Como les comento más adelante vamos a ver lo que es un DR y lo que es un BDR. Después viene la parte de autenticación, que puede estar vacío o puede tener el password, y además tiene una bandera, y esta bandera va a ser encendida cuando esa área sea de tipo stop. Esto acerca de este tipo de stop áreas la vamos a ver en la tercera parte de OSPF. Y lo que hace esa bandera es identificar si esa área es stop o no. Un neighbor puede estar, o un router puede estar en la etapa de cuando está tratando de formar un neighbor en varios estados. El primer estado es down, y es cuando no ha recibido hellos por alguna de sus interfaces, pero sí está corriendo OSPF en esa interfase, entonces está en down. También puede estar en attempt. Este es un caso especial y es cuando se configuran manualmente los neighbors, cuando no se descubren automáticamente. Cuando nosotros configuramos un neighbor, y eso lo vamos a ver más adelante, y a veces es necesario hacer esto, vamos a ver por qué. Cuando es necesario y se hace, el router lo que hace es mandar unicast, no manda multicast. Y si no recibe paquetes a ese neighbor que le estamos tratando de mandar la información, se pone en modo attempt. El siguiente estado es el de init, y es cuando recibe un hello, pero el router ID de ese ruteador que está recibiendo los hellos no estaba incluido, no está incluido su propio router ID, es decir, el otro router todavía no sabía que ese router existía. El siguiente estado es el de two-way, y es cuando ya hay comunicación bidireccional entre ambos routers. Después está el estado de xstart, que es donde aparece la elección del Designated Router y Backup Designated Router. Como les decía, eso lo vamos a ver más adelante qué es esto. Después está el estado de exchange, que es cuando los routers empiezan a intercambiar los DVDs, que ese es el tipo de paquete que veíamos en unos slides anteriores. Después está en modo loading, que en ese estado es cuando se está mandando toda la información de ruteo, todo el link state information. Por último, el estado cuando ya el neighbor está bien, cuando ya hay una adyacencia, es el estado de full. Cuando ya está en estado de full, es que ya recibió todas las bases de datos y están sincronizadas todos los routers. Ese es el orden exacto como sucede los estados de neighbor. El de attempt puede que no exista en algunos casos como se puede imaginar, porque no en todos los casos se tiene que configurar manualmente el neighbor. ¿Cómo funciona OSPF visto de una manera general desde arriba? Cuando sucede un cambio en un link, es decir, de que se cae una interfase o se levanta una interfase en OSPF, lo que sucede es de que se genera un LSA. Un LSA no es otra cosa más que el Link State Advertisement. Es decir, estoy anunciando que hubo un cambio en el estado de un link, y un link es una interfase. Los LSAs son compartidos con los neighbors y con una base de datos que se llama Link State Database. Como se podrán imaginar, en esta base de datos están todos los links de todas las redes que nos interesan cuando se está corriendo CPF. A esta base de datos también se le conoce como tabla de topología o topology table. Los LSA son marcadas con números de secuencia, como les había comentado, para que de esa manera la red se pueda dar cuenta cuál es realmente la base de datos actual, cuál es la más nueva, cuál es la que en este momento debe de estar. Es decir, si un ruteador se da cuenta que se cae un link, va a poner el sequence number, un número más alto que el que está actualmente, y se lo va a mandar a todos. Cuando un ruteador la reciba,
si no tuviera un sequence number, un número de secuencia, no sabría si la que tiene es la más nueva o si la que está recibiendo es la más nueva. Entonces de esta manera se puede dar cuenta cuál es la más nueva o no. Al final, como se imaginarán, todos los ruteadores en esa área van a tener la misma base de datos de link state o LSDB. Entonces la manera con que como se sincronizan es por medio del envío de los LSAs. Por último, la base de datos de link state es una vista de la red en una área e incluye todos los ruteadores y todas las redes de esa área. Es lo que les comentaba. El Link State Database no es otra cosa más que una tabla de topologías donde están listados todos los routers y esos routers qué interfaces tienen corriendo OSPF, y de esa manera todos los ruteadores en una misma área se pueden dar cuenta cómo está la topología. Esto es bien importante, y eso lo vamos a ver a detalle más adelante, pero es importante el saber ahorita que el Link State Database es por área. Es decir, si un ruteador está en el área 0, todos los ruteadores del área 0 tienen la misma tabla de topología o Link State Database. Todos los ruteadores que estén en otra área, por ejemplo la área 1, todos los ruteadores que estén dentro de esa área, todos van a tener la misma topología. Cuando se generan nuevos LSAs, se generan, como ya vimos, cuando se cae un link, cuando un ruteador pierde a un neighbor, es decir, que tenía un neighbor pero después ya no está recibiendo los hellos. Si no recibe los hellos se va a dar cuenta que ese neighbor ya no está ahí, entonces se genera un LSA también. La otra es de que el router reciba un LSA de un neighbor que le esté informando de un cambio, obviamente siempre y cuando ese LSA tenga un sequence number mayor al que recibió por última vez. Y si hay una nueva red que se agrega a OSPF, entonces también ese es un cambio en uno de los links y también genera un LSA. ¿Qué es lo que sucede cuando se genera un LSA? Que es la segunda parte del slide. Si el LSA que se recibe tiene un número de secuencia mayor al que tenemos, es decir, es nuevo, las rutas son agregadas a la base de datos, se manda ese LSA que recibió a todos los demás neighbors y después corre el algoritmo SPF para calcular cuál es la nueva tabla de ruteo. Si el número de secuencia es el mismo, entonces simplemente va a ignorar el LSA porque ya lo tiene. Si el número de secuencia es más viejo, lo que va a hacer es de que el router va a mandar una copia nueva. Era lo que les comentaba en uno de los slides anteriores. Imagínense que se conecta un nuevo router, el router va a enviar un número de secuencia como 0 porque no tiene nada. Se va a dar cuenta el que lo recibe de que tiene uno más viejo y lo que va a hacer es mandarle el nuevo con toda la información actual. ¿Cuáles son las tablas que usa OSPF? Son tres. Una es la tabla de neighbors, otra es la topology database, que no es otra cosa más que el link state database, y la tabla de ruteo. Ahora bien, tenemos que tener muy claro el saber que la tabla de ruteo se crea a partir de la topology database o de la link state database. El algoritmo que utiliza OSPF, el input que requiere es el link state database para dar como output la tabla de ruteo. A continuación vamos a empezar con la parte de configuración de OSPF. Todo eso que vimos de teoría general sí es importante para el examen. Sé que algunas cosas las vieron en el CCNA y no porque las vieron en el CCNA ya no se las van a preguntar en el examen del BSSI. Entonces todo lo que está en los slides anteriores, todos los términos, todo sí es importante el tenerlo fresco para el examen del BSSI. Vamos a empezar entonces con la configuración. Lo primero que debemos de saber para configurar OSPF es de que el ruteador en el que vayamos a configurar OSPF al menos tenga una interfase con una IP y que esa interfase esté arriba. Si no tenemos una interfase que esté arriba en un ruteador no podemos configurar OSPF. También estamos definir cuál es el número de proceso de OSPF.
podemos correr varios procesos en un mismo ruteador. Lo que tenemos que tener presente también es de que ese proceso tiene significancia local. Eso significa, a diferencia de IGRP con el sistema autónomo, que podemos tener en el ruteador 1 el proceso 1, en el ruteador 2 el proceso 2, en el ruteador 3 el proceso 3, y de cualquier manera se pueden hacer neighbors. Esto no es condición para hacerse neighbors el número de proceso. El número de proceso tiene significancia local. También como básico tenemos que decirle qué interfaces van a correr OSPF, al igual que en IGRP. Debemos de decirle esas interfaces en qué áreas van a estar. Y también el ruteador tiene que determinar cuál es su router ID o RID. Ahora bien, como vamos a ver más adelante, el router ID se puede configurar manualmente o se puede hacer de manera automática. Por lo pronto, lo único que nos interesa saber es de que OSPF necesita tener un router ID, y de hecho es por eso que si no hay ninguna interfase arriba no podemos configurar OSPF, porque de manera automática lo que hace OSPF es que verifica sus interfaces y de una de las interfaces toma ese valor y ese va a ser su router ID. Eso lo vamos a ver más adelante. La topología con la que vamos a estar trabajando por lo pronto es esta, donde tenemos al ruteador 3, al ruteador 4 y al ruteador 5 con esas interfaces. Por lo pronto nada más vamos a usar interfaces Ethernet, y esas son las direcciones que vamos a estar usando en esas interfaces. Vamos a la línea de comandos. Aquí estamos en el router 3 y lo primero que vamos a hacer, como podemos ver en el Show IP Interface Brief, que tenemos arriba las dos interfaces que venían en el diagrama, las vamos a apagar primero. Ya que están apagadas, vamos a intentar habilitar OSPF. OSPF no me va a dejar hacer nada, ya que requiere que alguna interfase al menos esté arriba y que tenga una IP. Entonces si le pongo router OSPF 1, me dice OSPF 4 not ready, OSPF process 1 cannot pick a router ID. Ese es el problema, que no puede tener un router ID. Por favor, configura manualmente o haz que una interfase se ponga arriba con una IP. Entonces no nos deja configurarlo. No sé si tomó el comando, seguramente no, pero con qué lo voy a negar. Y lo que vamos a hacer es otra vez ir a las interfaces. Le vamos a poner no shoot. Nos vamos a la Ethernet 01. No shoot. Y ahora sí, ya que tenemos al menos una interfase, le podemos poner router o SPF, y aquí me va a pedir el número de proceso de OSPF. En este caso le vamos a poner 3 porque es el router 3. No necesariamente tiene que ser 3 por ser el router 3, puede ser cualquier número, y como les comentaba, nos vamos a poder hacer neighbors aunque tengamos el proceso diferente. Nada más hay que tener presentes en la vida real cuál es, para no estar creando varios procesos al mismo tiempo. Entonces le vamos a poner en estos ejemplos el número de proceso va a ser el número del router. El siguiente paso es definir qué interfaces están corriendo OSPF. Entonces vamos a correrlo en las dos interfaces. El comando es network, después me va a pedir el número de la red, vamos a ponerle 192.168.0.0, me va a pedir el wildcard, al igual que IGRP 0.0.0.255, y después me va a pedir el área en la que estamos, área 0. Puede ser podemos ponerlo de esta manera o podemos ponerlo de esta manera. Vamos a dejarlo así. El 0 es igual a 0.0.0.0. Vamos a agregar la otra interfase, que es 10.0.3.0.
0.0.0.255 en el área 0. Y con esto ya estamos corriendo OSPF en el router 3. Vamos a guardar la configuración y nos vamos a ir al router 4 y vamos a hacer lo mismo. Ahorita el router 4, si le pongo show IP route, nada más deben de estarlas directamente conectadas. Vamos a configurar router OSPF 4. Puede ser el mismo número, puede ser diferente. Vamos a poner el 4 y vamos a poner la red. Primero vamos a poner la 10.0.4.0 0.0.0.255 en el área 0 y vamos a poner la red 192.168.0.0.0.0.255 en el área 0. Con esto se debe levantar el neighbor. Do show IP OSPF neighbors y nos está diciendo que tenemos como neighbor al 192.168.0.3. Ese es el router ID del router 3. ¿En qué estado está? Está en full. Esto lo vamos a ver después qué es. Significa designate router. ¿Cuál es el tiempo de dead time? ¿Cuál es la dirección? Esa es la dirección de la interfase. En este caso es la misma. Y la interfase por donde lo conocemos. Si le ponemos ahora aquí show IP route o SPF, podemos ver que ya tenemos la red 10.0.3.0 aprendida por SPF. Como recordarán del CCNA, la distancia administrativa de OSPF 110 y en este caso la métrica es de 20. Más tarde vamos a ver cómo se calcula esta métrica. Finalmente nos vamos a ir en el router 5. El router 5 en este momento también como rutas nada más tiene las directamente conectadas, como podemos ver aquí, porque no está corriendo ningún protocolo de ruteo ni tiene rutas estáticas configuradas. Nos vamos a ir a router OSPF 5 network. El comando network, al igual que en IGRP, no estamos diciendo qué redes estamos anunciando, sino qué interfaces están corriendo OSPF. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo el comando network 0.0.0.0 espacio 255, 255, 255, 255 en el área 0, lo que estoy diciendo con esto es de que todas las interfaces de este ruteador van a estar en el área 0. No significa que estoy anunciando una ruta de default. Con esto se debe levantar el neighbor y se levantó. Se levantaron de hecho los dos con el 04 y con el 03. Entonces, otra vez, esto no significa que esté anunciando la red de default o una red 0000. Significa que estoy corriendo OSPF en todas las interfaces y voy a anunciar todas las redes que tengo en las interfaces. Si le pongo aquí show IP route, ahora ya debo de conocer las otras rutas, que es la 3.0 y la 4.0. Estas las conozco por OSPF. Entonces si le tiro un ping a la 10.0.3.3 que es el router 3 me contesta, y a la 4.4 que es el router 4 me contesta. Do show run. Es lo que configuramos. Con un solo comando configuramos las dos interfaces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar este comando y vamos a ponerlo de diferente manera. Vamos a ponerlo de la siguiente manera: network 192.168.0.5 0000. Con esto le estoy diciendo que esa interfase en particular, si se fijan aquí está un 0 al final, exactamente esta interfase va a estar en el área 0. Con eso debe levantar los dos neighbors y así lo hace. Y la interfase 10.0.5.5 0.0.0.0 en el área 0
estoy diciendo que esa interfase también va a correr OSPF. Do show IP route OSPF. Ahí vemos las dos rutas que estamos aprendiendo. Eso no significa que estamos anunciando una diagonal 32. Significa que estamos corriendo OSPF en la interfase Ethernet 00 y en la 01. Si nos vamos al router 3, por ejemplo, le ponemos show IP route OSPF, vamos a ver que estoy recibiendo la 10050 como diagonal 24. Eso es muy importante el entenderlo, porque en el examen nos pueden preguntar que, por ejemplo, si pongo network 0.0.0.0 255, 255, 255, 255 en el área 0, si pongo este comando, ¿qué redes voy a estar corriendo CPF? La respuesta es de que todas. No significa que estamos creando una ruta de default, ni mucho menos. Esta parte la quise poner en un slide también porque, como les comento, es muy importante y no nada más esto es cierto en OSPF, también es cierto en EIGRP. Si, por ejemplo, en un ruteador están configuradas esas tres interfaces, si ponemos el comando network 000 255 255 255 255 área 0, todas las interfaces van a estar corriendo CPF en el área 0. Si ponemos 10.0.0.0 espacio 0.0.255.255, también todas las interfaces van a estar corriendo CPF. Si le ponemos al final .255, entonces ahí sí nada más la primera estaría corriendo OSPF. Si ponemos al final .3, significa que si hay interfaces que estén configuradas como .1 o .2 o .3, sí van a correr OSPF en el área 0 con ese comando. O la podemos poner aquí está equivocado. No, sí está bien. 10.001 0000 en el área 0. Esta interfaz en particular va a estar corriendo CPF. No significa que vayamos a anunciar una diagonal 32. Con este comando solamente estamos diciendo qué interfaces están corriendo CPF y entonces OSPF las va a tomar y va a anunciar la red que tenga configurada esa interfase. ¿Cuál fue la configuración que hicimos? Router, OSPF y el número de proceso que tienen significancia local, no tienen que ser iguales para hacernos neighbors. Y el comando para dar de alta una red es el comando network. Tener cuidado con lo que viene siendo el wildcard y después el área. Es importante, regresando a este slide, que practiquen los wildcards y que rápidamente se puedan dar cuenta qué interfaces en un ruteador se van a estar anunciando con un solo comando. Es fácil darse cuenta que si es 000 y después puros 255 es que son todas, o que si es 000 como wildcard nada más va a ser una, pero lo interesante viene cuando no sean ni un extremo ni el otro, sino los intermedios, el saber de que probablemente con solamente un comando se estén varias redes anunciando porque hay varias interfaces que caen en ese rango. Para el examen, hablando de las simulaciones o hablando de opción múltiple, por lo regular va a aparecer con la wildcard correcta, es decir, si es un diagonal 24, seguramente la wildcard que van a tener como opción es la 000255. Algunas veces los tratarán de que se equivoquen y les pondrán una wildcard diferente, pero que de cualquier manera sí está corriendo CPF y que piensen que por ahí va el problema. Entonces eso lo deben de tener bien claro. Como les comentaba hace un rato, OSPF tiene como métrica el costo. Y como les comentaba también, la fórmula es mucho más sencilla que la de IGRP. El costo es igual a 100 megabits por segundo entre el ancho de banda en el que esté en la interfase. Al igual que IGRP, el ancho de banda que va a tomar OSPF es el que esté configurado en la interfase con el comando bandwidth y si no va a tomar el que está por default. Pero a veces el que está configurado por default no es el correcto, entonces también aquí es la recomendación el poner el comando de bandwidth en las interfaces para que así de esa manera OSPF calcule el costo correctamente. Ahora bien,
Ese número constante de 100 megabits por segundo puede ser cambiado, porque cualquier cosa que sea más grande que 100 megabits por segundo, OSPF va a tomar un costo como de 1. El costo no puede ser fraccional, debe de ser 1 o mayor. Entonces, si tenemos anchos de banda, que en la actualidad los tenemos ahorita hasta 10 gigas en las LANs, para que OSPF pueda funcionar correctamente debemos de cambiar ese número constante que utiliza en la fórmula. Ahora bien, si lo cambiamos en un router, la recomendación es que se debe cambiar en todos para que así el costo sea constante en toda la red. Si no, OSPF puede irse por un camino que no debería de irse o escoger rutas que no debería de escoger. No de que la red no vaya a funcionar, sí va a funcionar, pero simplemente no se va a ir por el camino óptimo. ¿Y de qué nos sirve estar corriendo CPF si no va a estar haciendo el cálculo correctamente? OSPF puede balancear cuando los costos son iguales. Puede balancear por default en 4 rutas, pero se puede configurar para que sean hasta 16. Vamos a ver cómo podemos cambiar los costos y vamos a usar la misma topología anterior. Vamos a la línea de comandos. Si aquí en el router 3 le ponemos show IP route o SPF, podemos ver que para llegar a la red 10040, que es la que está en el router 4, la distancia administrativa es de 110 y el costo es de 20. Vamos a ir al router 4. Nos vamos a ir a la interfase Ethernet 0 diagonal 1. Y lo que vamos a hacer es ponerle el comando bandwidth y le vamos a poner un bandwidth muy pequeño, 10. Nos vamos a ir de nuevo al router 3. Le vamos a dar show IP route SPF. Y ahora podemos ver el costo, que es de 100.010 para llegar a la red 10040. ¿Por qué? Porque le cambiamos el ancho de banda. Vamos a regresarnos al router 4. Le vamos a borrar esto de aquí y le podemos poner un comando que se llama IP OSPF cost. Y si le vamos a configurar este comando, cualquier cosa que le pongamos aquí va a sobreescribir la fórmula del costo. Si se lo estamos poniendo manualmente, entonces manualmente es lo que va a tomar. Vamos a ponerle, por ejemplo, que esta interfase tiene un costo de 1. Entonces el costo total debe de ser de 11, porque entre R3 y R4, que es el segmento LAN, por default es 10, más 1 que le estamos poniendo aquí, el costo total que debe de ver el router 3 debe de ser de 11. Nos vamos al router 3 y vemos que el costo ahora es de 11. Vamos a regresarnos al router 4. Vamos a borrar el comando. Ahora bien, como les comentaba, OSPF tiene como constante 100 megabits por segundo, pero eso se puede cambiar. En el router 4, el comando para hacer esto está debajo de OSPF y es OSPF autocost. Es autocost. Es autocost reference bandwidth. Y aquí le vamos a poner el que ancho de banda es el número constante en la fórmula en megabits. Por default es 100. Entonces si le ponemos por ejemplo 1000, va a tomar ya otro valor. Le vamos a poner 1000 aquí. Y aquí lo que nos dice es de que deberíamos de cambiarlo en todos los routers. Y es lo que vamos a hacer. No es necesario, pero para que sea constante, lo vamos a hacer aquí. Config temp.
router OSPF3. En el 4 en el 3 nos falta en el 5. ¿Cuánto debería de ser ahora la métrica que ve router 3? Ahora es de 200 en lugar de 20. Esos son los comandos que debemos de saber que existen para cambiar los costos. Uno es cambiando el ancho de banda en la interfase. Otro es ponerle directamente en la interfase qué costo tiene con el comando de IPOSPF cost. Y el último es el autocost reference debajo del proceso de OSPF. Estos fueron los tres comandos que vimos. El primero es cambiar el ancho de banda en la interfase, y de hecho la recomendación es tener correctamente configurado manualmente qué ancho de banda tenemos en cada interfase, porque algunas veces lo que está por default no es correcto. La otra es entrar a la interfase y poner el costo manualmente, es decir, que no lo calcule OSPF, sino nosotros ponérselo manualmente. Y el último comando que vimos es entrar al proceso de OSPF y cambiar esa constante que por default es 100 megabits que utiliza en la fórmula. Y esto lo tenemos que hacer, bueno, no lo tenemos que hacer, pero si queremos que funcione correctamente cuando tenemos links más grandes de 100 megabits, debemos de cambiar el reference bandwidth a la máxima velocidad que tengamos en nuestros links, para que esa máxima velocidad tenga un costo de 1 y todas las demás tengan un costo mayor a 1. Porque si tenemos, por ejemplo, 100 megabits y tenemos un enlace de 10 gigabit y no cambiamos la constante, ambos links van a tener un costo de 1, aunque el de 10 gigabit sea mucho más grande que el de 100 megabits. Entonces, y si lo cambiamos en un router, la recomendación es de que lo cambiemos en todos, para que así la métrica de OSPF sea consistente en todo nuestro dominio de OSPF. Ahora lo que vamos a ver es el término de Designated Router o DR y Backup Designated Router o BDR. En un segmento de red donde tenemos conectados varios routers al mismo tiempo, sabemos que se van a estar intercambiando las rutas con los LSAs, además de que se van a formar como neighbors. Entonces supongamos que tengamos dos routers. Aquí vamos a tener un link, por decirlo así, virtual, o vamos a tener un link entre ellos donde se van a estar intercambiando los LSAs. ¿Qué pasa cuando tenemos un ruteador más? Ya no vamos a tener un link, vamos a tener tres links entre ellos para que haya comunicación de LSAs entre ellos. Si agregamos un cuarto router, ya no son 3 links, son 6. Si agregamos uno más, ya no son 6, son 10. Este número va creciendo exponencialmente. Entonces, lo que sucede es de que hay mucho tráfico en la red si entre todos ellos se mandan LSAs. La idea de un Designated Router es de que en un mismo segmento en el que todos se ven, el centralizar la operación del envío y el envío de LSAs, es decir, en lugar de que si R1 cambió una ruta, le mande el LSA a los otros 4, solamente se lo tenga que mandar a un solo router y ese router sea responsable de mandárselo a todos los demás. ¿Para qué? Para que así haya menos tráfico en la red. Esa es la idea que está detrás de tener un DR y un BDR. Si en este caso el R1 fuera el DR, solamente tendríamos 4 links en lugar de 10. Esto es hablando de LSAs. Esto no significa de que R3, R2, R4 o R5 no vaya a tener 4 neighbors. Todos van a tener los neighbors. La diferencia es de que no le van a enviar LSAs más que al Designated Router.
no a todos los demás, porque ellos saben que el Designated Router va a ser el responsable de propagar todos los cambios en la red. Si tenemos además de un Designated Router, un Backup Designated Router, también les van a mandar la información a ese ruteador. En este caso tendríamos 7 links en lugar de los 10. Podrán decir que de 7 a 10 no hay mucha diferencia, y es cierto, no la hay, pero como les comentaba, ese número crece exponencialmente. Veamos la siguiente tabla. Si tenemos dos ruteadores y no tenemos Designated Router, vamos a ocupar nada más un link. Con un DR ocuparíamos un link, y con DR y Backup Designated Router también más necesitaríamos un link. Pero ¿qué pasa si tenemos, bueno, en el ejemplo teníamos 5? Ya vimos que con 5, si no tenemos un ruteador designado, van a ser 10 links. Si tenemos un DR van a ser nada más 4 links, y si tenemos DR y BDR van a ser 7 links. Como les decía, de 7 a 10 no hay mucha diferencia, pero ¿qué tal si tenemos 10 routers? En 10 routers, si no tenemos un Designated Router, tendríamos que tener 45 links. Si tuviéramos el DR, solamente necesitaríamos de 9, y si tuviéramos DR y BDR tendríamos 17. La diferencia entre 17 y 45, como pueden ver, ya es grande. Si tuviéramos 50 ruteadores, sin Designated Router tendríamos 1225 links contra 97 si tuviéramos DR y BDR. Estas son las fórmulas que se utilizan para calcular qué tantos links se necesitan dependiendo del número de ruteadores, donde n es el número de ruteadores. Si es importante que se las aprendan para el examen. Si les pueden preguntar algún número raro, por ejemplo, si tienen 157 ruteadores, ¿cuántos links se ocuparían si no se tiene DRs? Y la verdad es de que no sería tan sencillo el dibujar esa cantidad de ruteadores en el examen para sacar el número de links. Entonces sí es importante que se aprendan esta fórmula, y también es importante el que entiendan que esto es para que sea más escalable el protocolo de ruteo y no se necesite tanta información de ruteo en la red, hablando de LSAs. Así bien, el DR o Designated Router es el responsable de mantener las adyacencias en ese segmento, también es el responsable de mandar los LSAs. El BDR o Backup Designated Router es el backup del DR. El DR lo que hace es recibir los updates y los redistribuye a todos los demás. Aquí entra en juego las direcciones de multicast de OSPF. Como decíamos en un principio, OSPF utiliza dos tipos de direcciones multicast, la 224.0.0.5 y la 224.0.0.6. La 224.0.0.5, esa dirección la escuchan todos los ruteadores que están corriendo OSPF, todos. La 224.0.0.6 solamente la escucha el DR y el BDR. De esa manera, si un ruteador en un segmento de LAN quiere mandar un update, no lo manda a la 224.0.0.5, porque si no le llegaría a todos. Lo manda esos updates a la 224.0.0.6 para que solamente lo escuche el DR y el BDR y no generar tanto tráfico en la red y recálculos en todos lados. Si el DR en un momento dado deja de mandar hellos, significa que se cayó, y si se cae, el BDR pasa a ser DR. Entonces el backup Designated Router se convierte en Designated Router si el DR se cae. Ahora, ¿cómo se elige quién va a ser el DR y quién va a ser el BDR? La primera variable es algo que le llaman prioridad de OSPF, y la prioridad más alta es la que va a ganar. Por default, todos los ruteadores tienen una prioridad de OSPF de 1. Se puede configurar ese número. Si tiene 0, significa que jamás va a ser DR o BDR, jamás. El número máximo de prioridad es 255. Ahora bien, si dos o más ruteadores tienen la misma prioridad, por ejemplo la default, lo que sigue es el que tenga el router ID más grande.
El que tenga el router ID más grande, ese va a ser el DR y el segundo va a ser el BDR. Ahora, ¿cómo OSPF se da cuenta cuál es el router ID? Hay varias maneras. Uno es de que tú le configures manualmente el router ID a OSPF. Si no se lo configuras manualmente, lo que va a hacer es tomar de las loopbacks cuál es la IP más grande de las interfaces loopbacks. Si no hay interfaces loopbacks, se va a ir a las interfaces físicas y el que tenga la IP más grande es el que va a ganar. Entonces es por eso que no nos dejaba OSPF el iniciar el proceso si no teníamos ninguna interfase arriba, porque la requiere para tener un router ID y sin router ID OSPF no puede funcionar. Ahora bien, el último punto es bien importante. El DR y el BDR no son preemptives. ¿Qué significa esto? Significa que si el ruteador 1 es el DR y el ruteador 2 es el BDR y el ruteador 3 no es ni DR ni BDR, si se cae el ruteador 1, entonces el ruteador 2 pasa de BDR a DR y el ruteador 3 pasa de no ser nada a ser el backup. Si el ruteador 1 regresa, no importa que tenga un router ID más grande, no importa que tenga prioridad 255, no se va a hacer DR porque no es preemptive. Esto es bien importante. Entonces, es solamente los que ya están arriba, y si se levanta un nuevo ruteador con una prioridad mayor o con un router ID mayor en caso de que las prioridades sean iguales, no significa que ese nuevo ruteador vaya a ser DR. Esto vamos a verlo en la línea de comandos y vamos a usar la misma topología que hemos estado usando para OSPF. Lo primero que vamos a ver es cómo está en este momento la elección de DR y BDR. Una manera de verlo es con el show IP OSPF neighbors. Si lo puedo escribir bien, si no, no se ve. Y podemos ver que desde el punto de vista del router 3, el router 4 es el BDR y el router 5 dice DR other. Eso significa que no es ni DR ni BDR. Con esto podemos estar seguros que el router 3 es el DR, el router 4 es el BDR y el router 5 no es ni DR ni BDR. Si pueden ver aquí, está muy curioso porque la prioridad no la he cambiado y el que resultó ser el DR es el que tenía la IP más chica de router ID, que es el router 3, que tiene la 192.168.0.3. ¿Por qué es esto? Si recuerdan, el primer router que configuramos como con OSPF fue el router 3, y como lo configuramos primero y no había nadie más, él dijo, como no hay nadie más, yo soy el DR. Cuando se levantó el router 4, que fue el segundo que levantamos, lo que sucedió fue que tomó, como ya está, el DR ya lo tenía alguien y no es preemptive, aunque el 04 tenía un mejor router ID que el router 3, se tuvo que conformar con ser BDR, y el router 5, como cuando se levantó ya había DR y BDR, se tuvo que conformar con ser ninguno de los dos. Entonces, como les comento, esto es pues muy extraño en cuanto a que realmente no podemos controlar quién va a ser el DR y BDR. Lo podemos controlar nada más de una manera, que es poniendo la prioridad 0. Poniendo la prioridad 0 significa que el router que tenga prioridad 0 jamás va a ser ni DR ni BDR. ¿Qué pasa si entramos aquí a router OSPF 3 y le ponemos OSPF priority? No, es priority nada más. Priority es una interfase más bien. La interfase que corre router 3 es la Ethernet 00, que es la que está conectada a los demás ruteadores, y es IP OSPF priority, y le vamos a poner 0. Si le ponemos 0, significa que no va a ser ni DR ni BDR. To show IP OSPF neighbors.
Aquí todavía no se termina de estar en full, está en two way. Ahí ya levantó el 5. Y como podemos ver, ahora el 4 que estaba como VDR ahora es DR, el 5 es VDR y el router 3 ya no es ni DR ni VDR. Si nos vamos, por ejemplo, desde el punto de vista de el 4, del router 4, lo que vamos a ver es que el router 3 no es ni DR ni VDR y el 5 es VDR. Entonces, esa es una manera de cambiar eh, la parte de prioridad. La, la parte de ese comando de IPOCPF Priority, la verdad es de que yo no le veo mucho caso de que exista, porque es lo que les comento. El primer router que inicie el proceso de OSPF es el que siempre va a ganar. La única eh, manera de que esto entre en juego es de que todos los ruteadores empiecen el proceso al mismo tiempo, y la verdad eso está medio difícil de que todos los ruteadores exactamente al mismo tiempo empiecen la elección de DR y BDR para que el que tenga la prioridad más alta realmente gane. Entonces por eso yo no le veo mucho caso al comando. Esto se los comento para la vida real. Para el examen, pues si les preguntan si uno tiene prioridad 1, uno tiene prioridad 2 y uno tiene prioridad 3, ¿cuál va a ser el DR? Pues tienen que contestar que el que tiene prioridad 3, aunque en la vida real la verdad es de que, como pueden ver, esto no es cierto. También en el examen les pueden preguntar cómo podemos influir para que cambie la prioridad, por ejemplo, para que cambie el DR y BDR. Una es creando interfaces loopback. ¿Qué pasa si en el router 4 creamos una interfase loopback 0 que tenga una IP que sea 193, vamos a ponerle, en lugar de 192 para que sea más grande, 168.00, bueno, 00 no me va a dejar, 01, con máscara diagonal 32. Lo que voy a hacer es borrar OSPF y lo voy a volver a poner para que tome ahora como router ID no router OSPF1 la IP más alta, que va a ser la loopback. No router OSPF4. Aquí borré OSPF, entonces obviamente se caen los neighbors. Vamos a volverlo a configurar tal y como lo teníamos, exactamente los mismos comandos. Nos vamos a ir al router 3. Vamos a ver los neighbors. Y ahora podemos ver que el router ID es el 01. Todavía no está en full, pero como ya hay un DR y hay un BDR, aunque este tenga el router ID más alto, no va a ganar. Ella levantó y se va a quedar en full DR order. De hecho se quedó como BDR, por alguna razón OSPF se cayó y lo escogió como BDR, pero no es preemptive y como pueden ver no se convirtió en DR. De hecho router 3, recuerden que habíamos puesto prioridad 0, entonces como tiene prioridad 0 jamás va a ser ni DR ni BDR, es por eso de que se quedó como BDR. Esa es la razón. Otra manera que tenemos para cambiar el router ID es configurarlo manualmente. Aquí estamos en el router 3. Si en el router 3 le ponemos router OSPF3, le podemos poner router ID
Y aquí le podemos poner cuál va a ser el router ID de este router. No tiene que ser una interfase que esté configurada en este router. Entonces, por ejemplo, le podemos poner que es la 3.3.3.3. Ese va a ser el router ID. Dice, esto no va a tomar efecto a menos de que le des un clear al proceso de OSPF. Entonces vamos a darle clear IP OSPF process. Reset, le vamos a poner que sí. Si nos vamos a otro router, por ejemplo el 5, do show IP OSPF neighbors, nos dice que ahora el neighbor ID del 3 es el 3.3.3.3. Aquí todavía tiene el 192.168.03. Cuando este dead time, que es un timer, llegue a 0, lo va a borrar. Ahí va en 12, 10. ¿Por qué? Porque ya no está recibiendo hellos del 192.168.03. 4, 2, 1. Se fue. Y nos dice que se cayó esa porque el dead timer expiró. Entonces esa es la manera en la que podemos cambiar, según Cisco, la elección del DR y BDR, que es por medio de la prioridad del router ID o creando interfaces loopbacks. Aunque en la realidad, como pueden ver, será el DR aquel que inicie el proceso de OSPF primero y no necesariamente el que tenga la prioridad más alta o la loopback más alta si la prioridad es igual. Pero para el examen tengan presente que es la prioridad más alta, y si la prioridad es igual va a ser el router ID más alto, y el router ID por default es la loopback más alta. Si no hay loopback configuradas es la interfase física más alta, o se puede configurar manualmente. Esos fueron los comandos que acabamos de ver. Uno es cambiar la prioridad con IPOSPF Priority en la interfase. Si le ponemos 0 significa que jamás va a ser DR y BDR. En el siguiente slide vamos a ver cuándo esto es importante. Otra cosa que vimos es cómo configurar el router ID, que es debajo del proceso de router OSPF, ponerle simplemente router-ID y el número. Y la otra cosa que vimos es de que creando una interfase loopback podemos hacer que el router ID sea uno diferente a las interfaces físicas. Estos son los 3 comandos que podemos usar para tratar de, y aquí sí es tratar de que el DR sea un router en particular. Ahora bien, imagínense esta topología NBMA o Not Broadcast Multi-Access, hablando de Frame Relay, en la que tenemos R1, R2 y R6. Imagínense que dejamos al azar quién va a ser el DR y el BDR. Si R2 se convierte en DR, por ejemplo, recuerden que los protocolos de ruteo tienen todos sus paquetes un tiempo de vida o time to live de 1. Es decir, de que si R6, sabiendo que R2 es el DR, le trata de mandar algún paquete, lo va a recibir R1 y R1 ya no se lo va a mandar a R2. En una topología de hub and spoke como esta, el DR siempre debe ser R1. Siempre. En una topología de este tipo, que haya un BDR no tiene sentido, porque finalmente si R2 o R6 se convierten en DRs, no va a funcionar la red. Entonces, en este tipo de topologías de hub and spoke en NVMe, la recomendación es de que todos los spokes, es decir, R2 y R6, tengan prioridad de 0 para estar seguros. Esa es la única manera en la que podemos estar seguros que el único DR debe ser R1. ¿Qué pasa si R1 se cae? Pues si R1 se cae, no importa si R2 va a ser DR, porque de cualquier manera para poder llegar a R6 necesitas de R1. Entonces no pasa nada. Es decir, tenemos que estar seguros siempre que en una topología hub and spoke, el que sea hub, en este caso R1, sea el DR, y todos los spokes tengan configuradas en sus interfaces IP o CPF Priority 0. Como les comentaba en IGRP, este tipo de topologías de
de multipunto en la vida real no existen, pero a Cisco le encanta poner eso en el examen porque muchas cosas se comportan de manera muy diferente. Entonces, en la vida real no se preocupen por esto. Si están estudiando en este caso el BSCI, sí se deben de preocupar porque sí se los pueden preguntar en el examen. Si piensan estudiar después para el CCIE, sin duda en el examen tendrán frame relay, una configuración de este tipo de multipunto, porque una configuración punto a punto no tiene tantas cosas que se les puedan configurar y tantas cosas que cambien. Entonces, como les comento, eso en la vida real no se van a topar con ello, pero para el examen sí recuerden que el hop siempre debe de ser el DR, y para asegurarnos, para estar seguros, R2 y R6 en este caso, tienen que tener configurada prioridad 0. Esta fue la primera parte de OCPF, todavía faltan 2 partes más. De cualquier manera, aquí les dejo la liga de los foros por si tienen alguna duda, al igual que mi correo electrónico.